¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de la compraventa comercial. ¿Dónde se aplican? Se aplican en un proceso de negociación para conocer los procesos aduaneros, su distribución de costos y gastos. También se aplican al importar o exportar, así se establecen reglas al momento del envío. ¿Por qué surgen los Incoterms? Estos surgieron ante la incertidumbre existente en cualquier intercambio de bienes en transacciones de carácter internacional en las interpretaciones de responsabilidades, las diferentes formas y culturas de negocio existentes, y gracias a ellas se establecen en los derechos y obligaciones de cada una de las partes en un contrato de compraventa en lo que se refiere a las condiciones de entrega de mercancía, pero no suponen una sustitución del mismo, sino un complemento. ¿Qué función realizan? La función principal de los Incoterms es establecer criterios globales sobre la transmisión de riesgos y distribución de gastos entre vendedor y comprador en un contrato de compraventa internacional de mercancías. Nunca puede ser de servicios o cosas que sean intangibles, siempre tienen que ser productos y artefactos que sean tangibles. ¿Y cuál es la vigencia de estos? Desde el año 1980, los Incoterms se modifican cada 10 años y la versión más actual es la del 2010, que comenzó a regir en enero del 2011. El cambio más importante es la desaparición de 4 términos, que pasarán a ser 11 aún hasta esta fecha. ¿Cómo se clasifican? La forma más adecuada de clasificar los diferentes tipos de Incoterm que existen son muy variados, ya que existen unos cuantos tipos de clasificaciones y eso. Por ejemplo, si se tiene el criterio del medio de transporte empleado para llevar a cabo el traslado de mercancías, existen 2 grandes grupos: mercancías transportadas por mar o río. En este caso están el FAST, que sería el franco al costado del buque; el FOB, que es franco a bordo; el CIF, que es transporte seguro pagados hasta; y el CFR. Este es el coste y flete. Y por el lado de las mercancías transportadas por cualquier medio están el EXW, que es en fábrica, significa ex-world; el ZIP, que sería transportes seguros pegados hasta; el CPT, que sería transporte pagado hasta; el FCA, que sería franco transportista; el DAP, en este caso sería entregado en el punto, o sea, hasta cierto punto; y el DDP, que sería entregado con todos los derechos pagados. Por otro lado, existen algunas de las clasificaciones diferentes, depende a cómo las clasifiquen. Algunas es por ya sea marítimo, terrestre o así, existen diferentes casos. Uno de los 5 Incoterms más usados es el FOB, Free On Board. Implica que el vendedor carga la mercancía en el barco y a partir de ese momento la mercancía ya es responsabilidad del comprador. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que la mercancía se deja en el puerto y ya a partir de ahí se carga toda la mercancía y ya es responsabilidad de la persona que está importando. Es el Incoterm más utilizado, pero si se usa es muy recomendable contratar a una persona para que gestione la segunda parte del transporte. Es muy útil si posees experiencia como importador, puesto que permite mayor control sobre la logística y por lo tanto ahorrar costes. Otro de los más importantes es el CIF, Cost, Insurance and Freight. Por su parte, facilita las cosas al comprador. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Incluye todos los transportes que se llevan a cabo. También hay un seguro en las mercancías de que si le llega a pasar algo,
pues el vendedor es el que se hace cargo hasta que la mercancía ya llegue al puerto de destino. Hay que tomar en cuenta que el precio saldrá algo mucho más caro que si contratáramos el free on board y si nos ocupamos el resto de la operación. Pero para que la empresa gestione mucho más fácil, ese sería el CIF, que es Cost, Insertion and Freight. Esto facilitaría mucho las cosas. Por otro lado está el Ex-Works. Básicamente consiste en que nosotros nos encargamos de todo el transporte. Es típico cuando un proveedor no se quiere hacer algo cargo nada más que de la producción. Dejará la mercancía en la puerta de la factoría. Esto quiere decir en el puerto donde va a salir, en el almacén, y además es cosa nuestra. En este caso no quedará más remedio que contratar a una empresa de importación de confianza que se puede ocupar de todo, especialmente de las gestiones en el país de origen. Por otra parte, pero no tampoco menos importante, está el Cost and Freight. Es exactamente igual que el CIP. Pero el vendedor no se ocupa del seguro, solamente se ocupa de todo lo demás, menos del seguro. O sea que si le pasa algo a la mercancía en el transcurso del transporte, pues el vendedor no se hace cargo. Por lo que se podría evitar pagarlo. Sí ahorra un coste, pero es muy poco recomendable. Si hubiera cualquier problema estaríamos desprotegidos. Y por último está el DDP, que es el Delivery Duty Paid. Sirve para que el vendedor nos ponga la mercancía donde nosotros queramos en el país de destino. Esto quiere decir donde vamos a importar o ya sea a exportar. Es muy fácil trabajar de este modo, sobre todo para los principiantes, pero es extremadísimamente caro. Un importador profesional jamás utilizaría este Incoterm. De ahí son los más importantes, entre otros. Después están el FOB, el FAST, pero no son tan utilizados ya que eso solo implican el transporte en barco y estos son más complejos. Dos Incoterms que tienen aplicación en el transporte marítimo. Está el FAST que es franco al costado del buque. Establece que el vendedor realiza sus obligaciones una vez que ha puesto colocada la mercancía. El costado del buque, por ejemplo, ya sea en el muelle o en el puerto. En el puerto de embarque convenido y efectuado. Llega en el despacho de exportación. Una vez que el vendedor cumpla con lo anterior mencionado, el riesgo de pérdida o daño de las mercancías que ya se encuentran al costado del buque serán asumidas por el comprador a partir de este momento. Otro sería el franco a bordo, free on board. Puerto de carga convenido libre a bordo, FOB. Significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. De ahí en fuera, el comprador es el que se hace cargo de todo lo demás. Otros dos Incoterms que tienen aplicación en el transporte pero terrestre es el franco transportista o lugar designado, el FCA. Cuando realizamos una negociación para la comercialización de una mercancía con el término franco transportista, se debe establecer que el vendedor haya cumplido con sus respectivas obligaciones una vez que la mercancía haya sido entregada en el lugar convenido. El ex-word, o sea, en fábrica, lugar designado. Este término comercial es uno de los más frecuentes al utilizar por el vendedor en la operación de compraventa nacional o internacional de mercancías, ya que establece que el vendedor debe realizar la entrega de las mercancías empacadas, embaladas apropiadamente para su exportación en su establecimiento, ya sea taller, almacén, bodega, empresa o en algún otro lugar convenido. Por otro lado, hablaremos de qué es una plataforma logística. Una plataforma logística es una zona delimitada en el interior de la cual se ejercen por distintos operadores logísticos todas las actividades relativas a la logística y a la distribución de mercancías dentro del puerto o en el lugar que es el establecimiento. Por lo tanto, para transportes internacionales como nacionales. La plataforma logística presenta una serie de áreas para atender diferentes funciones. Estos son uno de los elementos que las integran, que son los servicios a trabajadores, donde se encuentran desde restaurantes y áreas de descanso hasta talleres para vehículos de transporte, sin olvidarse de los cajeros y asientos aduaneros.
Estos se encuentran dentro de las aduanas internas. Los servicios a las empresas logísticas que puedan llevar a cabo diferentes tareas específicas como almacenaje, manipulación de la mercancía, preparación de pedidos, picking y otras cosas. Servicios intermodales que permiten la circulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga, generalmente un contenedor. Las características de una plataforma logística es la ubicación estratégica. Debe tener un excelente ambiente para la inversión y para hacer negocios. Y debe tener acceso a la cercanía y directa a puertos y otros puntos de transferencia de carga. Debe tener extensa disponibilidad de espacio físico para desarrollo. El éxito de una plataforma logística radica en su capacidad para planificarse y desarrollarse en el tiempo. Infraestructura y servicios logísticos de primer nivel. Esta debe tener altos estándares de diseño, de espacios, vialidad y acceso, así como operadores logísticos y especializados en actividades de manejo de la carga, agregación de valor y servicios. Por última parte, un corredor logístico es aquel que articula de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de transporte, los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y de facilitación del comercio.